buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Hoy es miércoles 16 de diciembre, la última quincena del fatídico 2020 empieza hoy. Con Byron Baltodano y con Carlos José Hurtado, cuando son las 6:31. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. No estamos en Facebook Live porque tenemos un problema técnico aquí en los equipos de la radio, aunque sí tendremos la oportunidad de grabar el video para subirlo a YouTube poco después de las 10 de la mañana. El audio siempre en diferido en la página web, en la sección Sin Frontera, radiolaprimerísima.com. A ver, espérame, que quería enviar un saludo a los compañeros del Canal 5 en Río Blanco, que hoy no podrán por Facebook Live, pero quizá lo puedan hacer después con YouTube. Está de cumpleaños, estuvo de cumpleaños, ¿cuánto? 29 años, estuvo cumpliendo años ayer Ernesto Paredes Pérez, que ya regresó de sus vacaciones en Chile. Mentira, está estudiando el hombre. Felicidades, Ernesto. Fíjate que hay cosas que ocurren en Nicaragua, buenas cosas, y que no, como son tantas, terminamos a veces ignorándolas, que es lo peor, o si no, no sabemos dimensionar su alcance. Te voy a citar dos ejemplos. El primero, ¿vos sabías que ya está descentralizada la atención a quimioterapia? Lo saben los pacientes que padecen cáncer y su familia, pero poca gente más allá de ese universo. Es decir, ya no hace falta que un paciente que tiene cáncer de jinotega venga hasta Managua a aplicarse la quimioterapia, o de Chinandega, o de Jalapa, o qué sé yo, pues, de Bluefields. No. Han dislocado los servicios de quimioterapia para acercar ese servicio a los pacientes, para reducir el estrés que implica estarse trasladando a Managua. Ya de por sí estás enfermo de cáncer y además tenés que estar viniendo hasta Managua quizás desde una localidad muy lejana, qué sé yo, como Paiguas o como Río Blanco. No, ya no hace falta. Por ejemplo, para Matagalpa y Jinotega, la quimioterapia se da en el Hospital César Amador de Matagalpa. Para Nueva Segovia, Madrid y el departamento de Estelí es en el Hospital de Estelí. Para la gente que vive, los pacientes que viven en Buaco, en Río San Juan, en las localidades cercanas a las minas, y en Chontales es en el Hospital Asunción de Huigalpa. Los pacientes con quimioterapia, que necesitan quimioterapia en León, van al Hospital de León. Los de Chinandega van al Hospital de Chinandega. Y en Managua están para tanto Managua como la antigua región 4, Carazo, Masaya, Granada y Rivas. En el centro oncológico el doctor Clemente Guido, y también está el centro Norastorga. Y ya está previsto que en los próximos meses se abran otras unidades de quimioterapia en hospitales departamentales o regionales. Falta Bilwi, por ejemplo, falta la Ciuna y falta Rivas, pues, que quedan ya un poco más lejos de Managua, y ahí se Belén son 110 kilómetros.
es el primer municipio que te topas en el departamento de Rivas. Pero es extraordinario, po. Fíjate que hay una iniciativa, creo que no recuerdo bien en qué departamento, en Rivas creo que es, y en Cárdenas, una iniciativa de las alcaldías, que a los pacientes que requieren que son pacientes, perdón, de insuficiencia renal crónica y que requieren diálisis, los traen en transporte de la alcaldía, agrupan a todos y los vienen a dejar y los llevan. Eso es lindísimo. Son gobiernos al servicio de la gente. Ojalá que estén haciendo lo mismo con los pacientes de quimioterapia. Eso es extraordinario. Eso es tomar en cuenta a la propia gente. Son gente pobrecita que viene de comunidades muy lejanas y que ya están sufriendo. Y por lo menos les ayudas pues de esa manera para reducir el estrés, el tiempo consumido en un viaje, la incomodidad. Es extraordinario. Cambiando, bueno, siempre de salud, pero hablando de otro tema, el COVID-19. Alemania, Francia, Gran Bretaña, 3 países europeos que ya entraron al confinamiento total. Y así van a pasar Navidad y Año Nuevo. La gente encerrada en sus casas y en sus apartamentos. Con muy pocos establecimientos abiertos. Los comercios que no son de alimentos cerrados. O sea, la gente presa. Y en Panamá anunciaron que a partir de hoy también Panamá se volvió a descontrolar. Habían tenido un respiro. Es el país con peor comportamiento en Centroamérica, porque allí, recordemos, la población de Panamá está concentrada en la capital. En la capital vive más del 30% de la población panameña. Y ha originado la salida de Panamá. Por aquí lo había guardado ese dato y se lo voy a buscar. Han salido decenas de miles, literalmente, decenas de miles de trabajadores extranjeros que allá estaban trabajando y han tenido que salir porque perdieron sus trabajos. No, ya lo borré el dato, lástima. ¿Cómo no? Aquí está. Son 20.000 extranjeros, por lo menos, ¿verdad? La mayor parte nicaragüense. Ayer vinieron otro grupo de nicaragüenses, ayer por la noche. Vienen ordenados, con todos sus trámites bien hechos, les garantizan transporte en la frontera, los atienden de manera expedita. 40.000. Los nicaragüenses son la nacionalidad que más se ha retirado. Después los colombianos y después dominicanos y venezolanos. ¿Qué ocurre? Que estos 20.000 es un cálculo preliminar. Ejercían trabajos para los cuales los panameños no están dispuestos. En la ciudad, pues, en la ciudad de Panamá o en Colón. Entonces, pero ahorita no hay trabajo. Han cerrado montones de empresas en Panamá. Montones. O sea, fuera de control en Panamá, fuera de control en Gran Bretaña, fuera de control en Francia, fuera de control en Alemania. Y pique se extiende. En Suecia había mucha presión, me estaba diciendo Benito ayer, mucha presión para que haga lo mismo, que confine a la gente, porque está creciendo la incidencia del COVID. Y el gran problema de todos estos países es el hacinamiento. Entre más cerrado un lugar, más riesgo de contraerlo. Bueno, otro dato antes de hablar de otras cosas de aquí. Un dato importante. A ver, esto pasó el 8 de diciembre. Yo se los mencioné, creo que oye, 16, se los mencioné creo que el viernes o el miércoles. El 8 de diciembre empezó a cotizarse como mercancía el agua en Wall Street Journal. Pero no es que esto sea
que a partir de ese momento se convierte en mercancía el agua. No, hermano. El agua es mercancía desde hace décadas. En Estados Unidos, por ejemplo, lo normal es que el agua sea privada. En Chile y muchos otros países. El agua, no la distribución, los mantos acuíferos son privados. Es una cosa terrible. Naciones Unidas expresó su preocupación, pero de ahí no pasa, pues. O sea, el agua es un derecho humano esencial. Sin agua no hay vida. Es literal eso. Sin agua ni aire, o sea, sin agua y sin oxígeno, no hay vida. Yo me acuerdo que decía ese día, vas a ver que un día de esto van a privatizar el aire también, el aire puro. Porque ellos están sumamente contaminados. Todos esos países enriquecidos. Entonces les voy a citar algunos datos. Los contratos para enero de 2021 en Wall Street están vinculados al índice o al mercado de agua de California. Dice, la idea es, según los de Wall Street, es que sirvan tanto de cobertura para los grandes consumidores de agua como los cultivadores de almendras y las empresas de electricidad, así como un indicador de la escasez de agua para los inversores de todo el mundo, que son malditos. Son malditos. Es probable que el cambio climático, la sequía, el crecimiento demográfico y la contaminación hagan que los problemas de escasez de agua y sus precios lleguen a ser cruciales en los próximos años. Y vas a ver cómo se vincula esto a Nicaragua. Dice uno de estos delincuentes de Wall Street, de una empresa que se llama Capital Markets. 2.000 millones de personas viven en este momento en sitios donde hay problemas de abastecimiento de agua. 2.000 millones de personas, es decir, poco menos de la tercera parte de la humanidad. Oigan esto, 2 de cada 3 personas en el planeta no tienen agua potable domiciliar. 2 de cada 3. Está hablando de más de 4.000 millones de personas no tienen agua en sus casas. Y mira la obra que ha hecho aquí Daniel. Ya el agua domiciliar creo que ya supera el 70% de la población. Por ahí anda. El acceso a agua potable es superior al 80%, pero creo que el agua domiciliar anda por el 70%, no estoy seguro. Pues bueno, en el mundo hay 2 de cada 3 personas que no tienen ese privilegio de tener el agua en su casa. Y con todos esos problemas de agua que hay en el mundo, ya es mercancía, porque los ricos quieren garantizarse el recurso a agua. Yo ahora estoy convencido, sospechaba, pero ahora estoy convencido que el propósito principal del imperialismo norteamericano en Nicaragua es el agua. Ya no les interesa tanto el canal, es el agua. El lago Cocibolca, el mayor cuerpo de agua de Centroamérica. El lago Cocibolca ocupa el lugar número 20 en los más grandes del mundo. Van detrás de eso. Y además nosotros aquí tenemos ríos por doquier. Ya estamos en Facebook Live. Disculpa a los compañeros que nos sintonizan siempre por Facebook Live, pero ya hemos corregido el problema técnico. Les decía, estoy seguro que van detrás del lago Cocibolca, el lago Solotlán, que ya está culminando su proceso de limpieza y se va a convertir ya en ser susceptible de ser potabilizada, el agua del lago Solotlán, o el río Grande de Matagalpa, el río Coco, el Huanqui, o el río San Juan, o el río Negro, el río Gallo, o tantos ríos, el Curinguá, el Prinzapolca, el Escondido, Mico, Siquia y Rama, pues, que forman el Escondido. Son cuerpos de agua fabulosos. Estoy convencido que por ahí va la cosa. Le tienen hambre a Nicaragua por el recurso agua potable.
y no van a cejar en su empeño hasta apoderarse de este país. Y vas a ver, les va a costar 2 siglos más, pues, pero si acaso lo logran. Este es un dato muy importante, muy importante. Fíjense, miren cómo son las cosas. Para los que creen que esto es escándalo de los izquierdistas, no sé cuánto, pongan cuidado en esto. Hay un estudio que se publicó esta semana de la Universidad Metropolitana de México. Pongan cuidado en esto. En 1992, en la época de Salinas de Gortari, aprobaron la virtual privatización del agua. Hacen concesiones de los mantos acuíferos para ser explotados exclusivamente por grandes corporaciones. La inmensa mayoría de ellos no paga un centavo al Estado de México, ni tampoco reforesta. La inmensa mayoría. Y contaminan enormes cantidades de cuerpos de agua con azufre sobre todo. Entonces, cada año son 600, espérame que ese dato lo tengo, 653 acuíferos los que hay en México. De los 653, 115 están sobreexplotados y 99 están en manos privadas. 99. Y en esos 99 acuíferos que están en manos privadas en México, le sacan cada año 1.318.300.000 metros cúbicos de agua. Eso es lo que extraen año con año. Y hay ciudades enteras que padecen sed en México. Toda la frontera con Estados Unidos, la frontera occidental con Estados Unidos, la parte de Chihuahua, que comparten el río Bravo, y de ahí sacan el agua, y hay un pleito con Texas y con Arizona que no es jugando. Fíjense, hasta enero de 2020, el 1.1% de los usuarios en México son dueños del 22.3% de los recursos acuíferos. Entonces las concesiones el Estado mexicano se las da a cualquiera que las solicite. Han entregado entre 400,000 y medio millón de permisos para explotar de manera privada los mantos acuíferos. Y eso ha generado un mercado negro de explotación. ¿Quiénes son los dueños principales? Kimberly-Clark, que se dedica sobre todo a cosméticos, ¿no? Pero también a la industria alimentaria. Kimberly-Clark. El Banco Azteca, el de Salinas Pliego, el de la televisión azteca, un tipo que le debe al Estado mexicano más de 6,000 millones de dólares en impuestos. Gonzalo Laporte, Ricardo Salinas Pliego, que es el mismo dueño de Banco Azteca. FEMSA, ¿sabes qué es FEMSA? No, la Pepsi Cola. Bachoco, Herdes, la de los chocolates. Lala, la de la leche. Las minerías, Gold Corp y Buenavista. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Hay al menos 600 fuentes de agua que ya han sido contaminadas por arsénico. Y el arsénico causa cáncer de piel, cáncer de vejiga, cáncer de hígado, cáncer de riñones, cáncer de pulmones. En 198 territorios municipales. Esa es la tragedia. Entonces ya los bancos han incrementado su inversión en los mantos acuíferos, en adquirir las concesiones de los mantos acuíferos en México. Ese es el hambre, hermano. Hace muchos años se viene diciendo el oro del futuro es el agua. Y ese futuro llegó. Ya llegó el futuro que nos advertían hace 30, 40 años. Y el hambre sobre nosotros es quitarnos el país, el control del país para adueñarse del agua. Así que ya saben, cuando se topen con esos argumentos de los chamorros, que la democracia, que la dictadura, que no sé qué, detrás de eso está el hambre de los yanquis por apoderarse del agua.
te quieren matar de sed y cobrarte el agua como que si fuera una cadena de oro. Algunos que no quieren pagar el agua, que les sale como 100, 200 pesos. Sépanlo, que si eso cae en manos privadas, como es la pretensión de los yanquis, no van a pagar ni 100 ni 200 pesos, van a pagar 2.000, 4.000 córdobas mensuales por unos cuantos metros cúbicos de agua que consuman. Pónganle atención. Y la otra cosa que quería resaltar, ayer me lo comentaba nuestra amiga Arlen Yaosca Cuadra, y creo que tiene razón. Fíjate que yo les decía, hay cosas que nos ocurren, que somos testigos y que las pasamos desapercibidas, o no las asumimos, o no las analizamos. Miren, desde hace 14 años llevamos un proceso de lo que llaman los europeos el empoderamiento de las mujeres. Yo diría el proceso de liberación de la mujer en Nicaragua, desde el punto de vista de las capacidades técnicas y de la producción, que es, yo creo que es el más grande proceso de liberación de la mujer en América. Y estamos asistiendo a eso. Y ni cuenta. No es que no nos damos cuenta, pero no lo analizamos desde esa perspectiva. Es decir, ¿cuál es una de las causas de la dependencia y de la opresión sobre las mujeres? Que no está incorporada al mercado del trabajo, no tiene fuentes de ingresos propios, depende de lo que el hombre le entregue para la manutención del hogar, de la familia, de los hijos. En Nicaragua, aproximadamente el 40% de los hogares son encabezados por mujeres. Pero un factor decisivo es que la mujer tenga las capacidades técnicas, los recursos suficientes para poder generar sus ingresos, sus propios ingresos, sin necesidad de ser mantenida por nadie. Y esto es sumamente importante, y esto viene ocurriendo todos estos años. Y en los últimos 2 o 3 años ha habido una intensificación de este proceso en la calificación de las capacidades de las mujeres, en el financiamiento para que desarrollen sus propios negocios, las cooperativas en el sector agropecuario. Pero ha sido intensísimo, y esto va a tener resultados políticos y sociales en el corto plazo. Esto no es a futuro 10 años, no, hermano. En un par de años vas a ver. Cuidado, ya está. Lo vas a ver a las mujeres que una vez que adquieren su independencia, tienen el desarrollo de sus propias capacidades, prosperan en sus negocios, ahí las vas a ver cómo van a estar inmersas en todo tipo de actividades políticas, dirigiendo actividades políticas y actividades gremiales, y las vas a ver. Es impresionante lo que está pasando. Y vos lo percibís. Que el usuracero que te financie esto, que el bono tecnológico, es que por donde quiera, que el patio saludable, todo lo que hace el MEFCA, que es una maravilla lo que hace el MEFCA, todo lo que hace el MEFCA, está principalmente dirigido a mujeres, del campo y la ciudad. Y como te decía, esto va a tener, se va a traducir en resultados políticos. Yo te aseguro que la simpatía por la revolución, por el Frente Sandinista, es mucho mayor entre mujeres que entre varones por esta razón. Y además, simultáneamente se ha iniciado un proceso ideológico. La cartilla que le van entregando a las mujeres, las conversaciones que ahí anda el ministro de la Mujer, el ministro de la Familia, se van a visitar a las mujeres en su ámbito laboral o familiar. Ahí van. Estos son tus derechos. Estas son las cosas que se han hecho por vos, por las mujeres en Nicaragua.
para que poco a poco, eso no es el resultado al día siguiente, pues poco a poco las mujeres van adquiriendo conciencia de su propia realidad, ¿verdad? A mí me parece que esto es crucial. La pervivencia de la revolución en Nicaragua pasa por la liberación de la mujer. Y fíjate bien, ese es uno de los aspectos de la herencia programática de Sandino, del programa histórico del Frente Sandinista, redactado por Carlos Fonseca y la Dirección Nacional del Frente de finales de los 60 y principios de los 70. Que todo el mundo estaba claro que eso era un proceso, no era un decreto. Pero bueno, ahí va, cumpliendo. El Frente le está cumpliendo a la gente lo que le prometió desde un principio. Es realmente impresionante. Un día de esto vamos a tener cifras concretas de todas las mujeres que han sido capacitadas, todas las mujeres que ahora tienen sus propios negocios, le llaman emprendimiento, todas las mujeres que ahora, por ejemplo, ayer, ¿cómo que se llama esta compañera? Ayer eligieron al deportista del año, a los dos deportistas, el muchacho que está ahora en baloncesto colegial de Estados Unidos, el segundo nivel en Estados Unidos, y la mujer que salió electa por el Comité Olímpico la deportista más destacada es la compañera Sema Nancy Ludwig de Bilwi, y le dieron un carro Suzuki de 2021, hermano, nuevecito, de paquete. Felicidades a Sema Nancy Ludwig. Ese es un ejemplo, pues es levantadora de pesa. Ese es un ejemplo. Dice Benito Broco que hoy está cumpliendo 67, creo que 68 años allá en Estocolmo. Felicidades, Benito. De manera que pongámosle atención a esto. Ahí vas a ver en el frente cómo las mujeres van a terminar copando todos los espacios políticos. Ahí vas a ver. Y como los hombres nos vamos quedando atrás, nos creemos la mamá de Tarzán. Y vemos a veces con desdén este tipo de acciones. Ahí vas a ver. Motor de la economía en Nicaragua van a ser las mujeres. El campesinado en general y las mujeres en la ciudad. Ahí vas a ver. Sobre los hombros de las mujeres en las ciudades va a descansar el desarrollo económico del país. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con otros temas. Son las 7:02. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 6 de la mañana, digo, las 7, si ya son las 7:06. Yo tengo aquí con 5 y aquí con 5. Está adelantado ese reloj. Bueno. Quiero hablar sobre dos conceptos. Uno de hace muchos años, vigente. Y otro, del cual hemos hablado aquí en otras oportunidades, pero que ayer lo decía mejor que nadie, Daniel. Ayer Daniel le dio una cátedra a todo. Creo que son 12 los embajadores, ¿sí? Está el del Perú, Honduras, El Salvador, Colombia, el de la República Árabe Saharaui, ¿quién más? Argentina, Rusia, la Federación Rusa, el del PMA, el de UNICEF, y de un programa que no sé cuánto de proyectos era uno, nunca en mi vida lo había oído mentar. Hasta ahora descubrí que existe ese otro instrumento de Naciones Unidas. 12 embajadores ayer. Es más, en un nuevo escenario. Me encantó el nuevo escenario, porque cumple muchas cosas, muchos propósitos simultáneos, porque primero es un espacio abierto, entonces se reduce cualquier posibilidad de circulación del COVID. Toda la gente que viene de afuera viene con pánico. No saben que en Nicaragua somos el país más libre del mundo, en ese sentido y en muchos otros sentidos. Y luego, primero el escenario, pues la fuente, la campana,
etcétera. Pues lindo el escenario, ¿para qué? Se lucieron. Luego le da la cátedra a los embajadores sobre por qué Nicaragua es como es. Que de dónde es que somos antiimperialistas, que eso no es por gusto, no es porque nos dio la gana, no es porque lo inventó el Frente. No es porque es un invento del comunismo. Y se lo digo expresamente, Daniel. Se voló como 2 horas hablando, Daniel, dándole una lección de historia. O sea, te aseguro que muchos de esos embajadores de pasada investigaron que algo de Nicaragua, pero que no profundizan. Generalmente los que vienen aquí no profundizan en nuestra historia. Sobre todo los de los países latinoamericanos sí profundizan, los de países grandes, pero los de por aquí, mano, salvadoreño, creo que alguna vez sabe que existe Nicaragua y ya está, o el hondureño, o la hondureña, pero el caso es que le dio una lección, hermano, parecida a la del viernes pasado ante los cadetes. Este viernes vuelve a hablar Daniel porque va a estar con los oficiales de la policía, la graduación de la Academia Walter Mendoza, licenciado en Ciencias Policiales. O sea, va 3 actos consecutivos y después solo viene el mensaje de Navidad de Año Nuevo. El 18 se van de vacaciones los del Estado y también nosotros nos vamos hoy, creo yo. Ya el viernes ya no salimos. Bueno, el caso es este, pues. Peina la historia. Y es un momento en que cuenta Daniel de dónde surge el sentimiento anti-yanqui. Fíjate que en la historia de Nicaragua, el mejor libro de historia de Nicaragua hasta el siglo XIX es el de José Dolores Gámez. Entonces ahí sale varias veces cuando, por ejemplo, el embajador yanqui en Nicaragua se iba para Costa Rica y él va escribiendo ahí que los vulgariaban a los gringos. La gente los vulgariaba porque eran hediondos, porque además eran los yanquis, que esos eran los de Walker, y la gente común y corriente los vulgariaba y lo escribe, ahí lo cita José Dolores Gámez. Te estoy hablando, no existía Engel, no existía Sandino, no existía Marx, no existía Lenin. O si existían, no se conocían, por lo menos. No existían en el sentido doctrinario de la palabra. Nada de eso había. Pero había un sentimiento anti-yanqui del Nica común y corriente. Y huyendo ahí el embajador al final de la guerra nacional y sobre todo por el cólera. Mató a muchísima gente aquí en Nicaragua, sobre todo en el sur del país. Y Daniel recordaba que en la guerra nacional, para sacar a los filibusteros que se habían adueñado de Nicaragua, encabezados por Walker, apadrinados por los curas, como Agustín Vigil, comenzaron a salir los himnos anti-yanquis, a cantar contra los yanquis. No es Sandino el que inaugura la música contra los yanquis, no, hermano, es desde entonces. Y recuerden que los yanquis ingresan a Nicaragua para apoderarse de la ruta interoceánica a finales de la década del 40 del siglo XIX, es decir, hacia 1947, 1948, y es cuando empieza la cosa. Ni siquiera existía la figura de presidente en Nicaragua, era el director del Estado de Nicaragua. Duraba 2 años en el cargo. Ese sentimiento de que los yanquis te pisoteaban, que los yanquis se querían adueñar de Nicaragua, no surgió de ahora, no es un asunto que lo ha inventado el Frente, ni Sandino, ni Celedón, ni Andrés Castro, hermano, viene de antaño. Es muy bueno recuperar esos trozos de la historia para encontrar el sentido del sentimiento patriótico en Nicaragua, que no es un sentido libresco, académico, sino un sentido de honor, de dignidad que te surge de las entrañas. Malditos yanquis que vienen aquí a mandar, a adueñarse de todo. Me acuerdo que existía ese sentimiento contra los yanquis con los mineros. Me acuerdo muy bien de eso, yo, chavalo.
por todo lo que hacían en las minas, ahí en Ciuna, Los Sitios y Bonanza, todo en Bonanza. O sea, existe ese sentimiento anti-yanqui, surge de la constatación de parte de los nicaragüenses, constatación porque les consta, porque lo han visto, cómo los yanquis vienen con ínfula de dueños del país y con la venia, con la veniencia de la oligarquía, se adueñan también de las riquezas del país. Fue la revolución la que expropió las minas. ¿Y quién los privatizó? La Chamorro. Tenía que ser, ¿no? Pues la revolución privatizó las minas. Era una parte del programa histórico del Frente. Lo revirtió la señora Chamorro y a ver, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Cómo se para pagar esas minas? La nacionalizar tiene que pagar porque además están cubiertos por una serie de garantías que no jugando, hermano. ¿De dónde sacar reales? Entonces es lo primero, pues lo que ayer decía Daniel sobre eso, sobre el origen del sentimiento anti-yanqui en Nicaragua. Y el otro tiene que ver con armas. Esto lo dijo Daniel, es una frase nada más. Tiene 7 palabras. Ocurrió, o lo dijo, el 25 de julio de 1982, hace 38 años y medio. 25 de julio de 1982, en San Francisco del Norte, en el sepelio de los 15 compañeros asesinados por la horda somocista que penetraron al país desde Honduras, que da como a 7 kilómetros del borde fronterizo del pueblo. Eran 200 tipos armados hasta los dientes contra 30 milicianos todos con beseta, que defendieron con ardor patriótico, con heroísmo a su pueblo. La inmensa mayoría fue capturada viva y fueron asesinados, torturados y asesinados. Entonces, en el sepelio de esos compañeros, por aquí tengo la lista de esos héroes, ya lo hemos dicho varias veces en Sin Fronteras, pero hay que recordarlo. Donald Espinosa, Aristide Moncada Espinosa, Walter Baquedano Espinosa, Domingo Lainez, Justo Espinal Moreno, Victorino Espinal Moreno, Raimundo Guevara Montenegro, Félix Sánchez Guido, Eucles Barrera Baquedano, Reinaldo Barrera Carrasco, Alfredo Espinosa Aguilera, Hugo Martínez Espinosa y Ángel Sánchez. Después murieron 3 más, porque quedaron heridos, o 2 más, y fallecieron a causa de los balazos infringidos. Esa fue la masacre del 24 de julio de 1982. Al día siguiente llega Daniel. Bueno, ese mismo día llegó el padre Miguel de Escoto. Ese mismo día. Se fue el padre Miguel de Escoto con embajadores europeos. Se fue a ver lo que había ocurrido. Y al día siguiente llega Daniel, llega Tomás, y llega Humberto Ortega, que era jefe del ejército. Llegan a San Francisco al sepelio de los compañeros. Esa masacre de San Francisco le dio un montón de lecciones a los pueblos, a los caseríos, a los asentamientos campesinos de toda la zona norte del país. Ya les vamos a contar por qué. Pero quiero irme a la frase de Daniel. Entonces Daniel cuenta cómo el jefe de las milicias, el jefe de los compañeros que resisten la embestida somocista, su nombre era Victorino Centeno Guevara, ¿verdad? Él es el jefe. A ese lo capturan vivo. Pongan cuidado en esto. Lo hacen recorrer el pueblo amarrado, arrastrado. Y lo querían obligar a gritar vivas a la contra, vivas a Somoza. Y él nada que lo decía.
y antes de eso, como no le pudieron quitar el fusil porque él se negaba a entregar el fusil, entonces le cortaron las manos para quitarle el fusil y así lo arrastraron por el pueblo. Y él jamás quiso gritar viva la contra, sino que gritaba viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional, viva el frente, viva la revolución. Eso es lo que gritaba y lo mataron. Entonces cuenta este terrible hecho Daniel en su discurso. Es un discurso muy bueno, tiene como 30 minutos. Yo lo tengo completo en audio. Por cierto, lo publicó Abraham Cubido y ahí se lo agarré. Entonces el caso es este. Entonces dice Daniel, ¿verdad? Le cortaron las manos porque no quiso entregar su fusil. Y ahí sale la frase de Daniel. Y dice él, porque el fusil del pueblo no se entrega. El fusil del pueblo no se entrega. Esto es doctrinario, hermano. Los fusiles no se entregan. Que te los arrebaten si pueden, pero no se entregan. Tirarlo a una doctrina de Estado. El ejército no se entrega, hermano. La policía no se entrega. No se entrega. Ni se confisca, ni se privatiza, ni se despoja de su identidad, ni se coloca al servicio de los intereses bastardos de la oligarquía. No. El fusil del pueblo no se entrega. Y tiene que ver con todo lo que hemos pasado. Porque el fusil del pueblo no se entrega. El ejército de Nicaragua resistió las presiones yancas y oligarcas para que diera el golpe de Estado, que se llevara preso a Daniel y a Rosario, se llevara a la familia y se lo llevara a Estados Unidos. Era la presión. Sáquenos del Carmen. Y era presión, llamadas telefónicas, visitas personales. Vayan, sáquenlo, llévenselo. Te vamos a premiar, ¿cuánto querés? Te vamos a asegurar, vas a seguir siendo el jefe. Le decían al general Avilés. El fusil del pueblo no se entrega. Y los oficiales del ejército que han sido formados bajo ese concepto jamás van a entregar ese fusil. Ese fusil no es del soldado ni del oficial, ese tanque no es del soldado, no es del especialista, ni siquiera es del ejército, es del pueblo de Nicaragua. Son instrumentos, gente del pueblo formada profesionalmente para manejar las armas al servicio del pueblo. Me parece que hay que hacer consigna de esto: el fusil del pueblo no se entrega. Daniel Ortega, 25 de julio de 1982, San Francisco del Norte, Chinandega. Fíjate que a raíz de eso, ahí Daniel anuncia en ese discurso que a partir de ese momento dejan de poner en libertad a los guardias. Porque hay una presión para que la revolución liberara a todos los guarderíos somocistas, todos los criminales de guerra. Y a partir de ese momento se dejaron de poner en libertad a los guardias. Recuerden, entre noviembre de 1979 y febrero de 1981 la revolución puso bajo custodia a 6.310 guardias somocistas. 6.310. Solo 229 fueron absueltos porque no estaban involucrados en crímenes contra el pueblo de Nicaragua. 1.760 fueron indultados. 4.321 condenados con máximo y con penas hasta del máximo de 30 años. A partir de ese momento dijo Daniel, no, ya no, olvídense. Además extiende el estado de emergencia, vencía creo que el 31 de julio de ese año, lo extendieron 6 meses más. Salió diciendo, no recuerdo si fue el jefe del ejército o el presidente hondureño, salió diciendo, bueno, aunque han salido de Honduras no significa que estemos involucrados. Decime vos,
Así de sencillo, mano. Que un cinismo que había en aquella época, hermano. Bueno, y sigue habiéndola, pues, pero... Entonces yo les decía, ¿por qué esto fue tan importante para distintas comunidades? Por lo siguiente. Las comunidades, sobre todo del borde fronterizo, aprendieron, primero, que había que armarse para defenderse, porque la contra no distinguía. Segundo, que había que organizarse, que había que organizar la defensa armada de su comunidad, que no podían improvisar, que tenían que prepararse. Tercero, que había que montar vigilancia día y noche. Y por eso se evitaron muchas masacres. La lección que aprendió el pueblo. Y no te estoy hablando de que eso fue una decisión institucional, sí, que fue el gobierno o el frente que tomó esa decisión y que le mandó a decir, no, la gente, cuando supo cómo había sido el ataque, cuando se supieron todos los detalles, la gente misma, no, espérate, aquí pueden venir, aquí tenemos que organizarnos. Entonces hicieron todos los planes, habidos y por haber, hermano, con la ayuda del ejército, con la ayuda del frente, obviamente, pero la gente dijo, no, hombre, aquí que no venga la contra. Y si viene, lo sacamos a verga de aquí. Así decía la gente. Ay, disculpen la frase, pero es que es así. Y fíjate bien, 30 chavalos, porque la mayor parte eran jóvenes, allí en San Francisco del Norte, le resisten el ataque a más de 100 guardias somocistas. Y 200 creo que eran. Y no se fueron sin baja, se fueron con baja. Después el ejército, el destacamento ubicado en Somotillo, emprende la persecución, ¿verdad? Pero cuando van llegando al borde fronterizo, lo rodean porque los guardias hondureños tienen batería, ametralladoras pesadas al otro lado, empiezan a disparar, empiezan a replegar, atrás viene una parte de la contra, los envuelven y aún así ellos se fueron con sus muertitos. Fíjate bien. Murieron 3 compañeros ahí y 4 resultaron heridos. No tengo los nombres de los 3 soldados muertos ese día. Estamos hablando del día que Daniel llega, más o menos, la madrugada pasó todo eso. Entonces, ¿verdad? Fue muy importante la lección que aprenden los pueblos, las comunidades en los municipios. Por ejemplo, en San Rafael del Norte, en el Jícaro, ahí en Nueva Segovia, aprendieron la lección y se prepararon, de manera que pudieron repeler los ataques de la contra y causarle no pocas bajas. Por ejemplo, ahí en el Jícaro, que se llamó Ciudad Sandino en esos tiempos, pero le quitaron el nombre y le volvieron a poner el Jícaro. Ahí llegó una fuerza tarea de 100 hombres y la gente lo repelió, ya estaba organizada, preparada. 12 muertos les causaron, 21 muertos le causaron en esa vez. Se fueron despavoridos, hermano. Jamás esperaron que la gente estuviera organizada. O sea, el pueblo aprendió esa lección, de esa dolorosa derrota. Derrota, no, de ese doloroso evento, pues. Esa masacre, porque la contra no pudo tomarse San Francisco, tuvo que ir después de masacrar a los 15 compañeros. El fusil del pueblo no se entrega. Fíjate que de ahí sacaron secuestrados a la puchica 7 y 27. No me va a dar tiempo de hacer lo que quería, pero bueno, lo haremos en enero. Ahí se llevaron secuestrado al compañero Constantino Espinosa, de 45 años. La contra mató en ese ataque a un hijo suyo, a su hermano, a 2 sobrinos y a un primo. Y a él se le llevaron secuestrado. Fíjate bien, a su hijo, a su hermano, a 2 sobrinos y a un primo, a 5 parientes. Y a él lo secuestran. Y cuenta él, agarraron a 7 compañeros y nos llevaron descalzos caminando desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ellos eran como 200. Íbamos amarrados. Caminamos como 18 kilómetros.
y al llegar a Honduras, al campamento, ya mis pies sangraban. En el campamento que fuimos había como 300 hombres bien equipados. El armamento que ahí se miraba era de Estados Unidos. Las granadas de mano, los morteros, las ametralladoras 50, los FAL, equipos nuevos con la marca americana, mochilas impermeables y botas. Con todas esas cuestiones se miraban bien apertrechados. Ahí yo era prisionero. Pasaba las noches al frío, helado, sin camisa, amarrado hasta que amanecía. Nos daban de comer una sola vez y una sola vez al mes nos bañamos. Siempre hablaban que en Nicaragua había comunismo, que ellos luchaban contra el comunismo. No salen de eso, decía el compañero Constantino Espinosa. ¿Qué será de él? Habrá fallecido ya. Si vive aún, debe tener alrededor de 80 años. Tienen un trato bien pésimo. Es gente sin cultura. Mientan la Biblia, pero de bíblicos nada tienen, porque lo que hacen es asesinar, es robar. Esa es su forma. Tienen una consigna que dice: con Dios y patriotismo venceremos al comunismo. Eso repiten siempre. Lo que hacen es asesinar, es robar. Esa es su forma. Cualquier parecido con lo que pasó aquí en el 2018 no es coincidencia. Cuenta Constantino que a los 3 meses de estar secuestrado en el campamento lo sacaron, ¿verdad? Y los dejaron, los desamarraron, ya no los golpeaban, se los llevaron para Danlí. En 9 camiones, imagínate cuántos eran los secuestrados que los montaron en 9 camiones del ejército hondureño. Los llevaban a una escuela militar para hacer los contras. Se ve que ahí el ejército hondureño camina con los americanos en la contrarrevolución, decía Constantino. Nos sacaron para que anduviéramos con ellos armados, ayudándoles. Nos pusieron el mismo uniforme azul que ellos utilizaban. Nos iban a preparar para los combates en Danlí. Yo me acuerdo que era el tiempo en el que Reagan visitó Honduras. Se oía de eso ahí. En Honduras nos prepararon como 20 días. Nos armaron y nos mandaron con ellos a Nicaragua. Pero ¿cómo iba yo a combatir al lado de los que habían asesinado a mi gente, de mi pueblo? A los 3 días pude escaparme porque conocí el lugar en donde estábamos. Y de los 7 del pueblo que se llevaron entonces, cuando me agarraron a mí, de a poco 4 regresamos. Faltaron 3 que nunca regresaron, probablemente asesinados por la contra. Yo digo lo que miré. Es la misma guardia de antes. Es el mismo sistema. La guardia contra el pueblo, contra la humanidad. Esa es gente que no tiene piedad para nadie. Hace 38 años, ¿viste? ¿Ha cambiado? No, hermano, eso no cambia. 7:31. Quiero cerrar Sin Fronteras de este año rendiendo homenaje a uno de nuestros héroes que yo creo, es mi opinión, que de mi generación no hemos sabido trasladar la dimensión, su alcance histórico a las nuevas generaciones de sandinistas. Y voy a tomar el testimonio de Tomás Borges, que aparece en su obra cumbre, La paciente impaciencia, en el capítulo 28, de las páginas 260 a la 280, perdón, de la 258 a la 280. Quiero hablar de Ricardo Morales. Ricardo Morales Avilés. Dice Tomás que cuando mataron a Ricardo y a Óscar Turcio y a Jonathan González y Juan José Quesada, él estaba en Rivas, ahí se había trasladado después del terremoto. Vivía en la casa de un matrimonio de enfermeros. ¿Ya? Había una muchacha, llegó a visitar a Tomás y estaba con la muchacha, habían puesto el radio a todo volumen, había música, probablemente era Radio Corporación, dice Tomás, pero si había música, probablemente era otra radio, ¿verdad? Pero bueno, porque la Corporación siempre se caracterizaba en aquella época
por tener espacios informativos continuamente. Entonces dice que tienen el radio a todo volumen, que de pronto interrumpen la música y empiezan con el flash informativo. Concierto telegráfico, le dice Tomás. El locutor atropelló no sé qué cosa referida a Nandaime, a una casa cerca del hospital. Disparos, muertos. Una información vaga para que todo, pero para mí, como si lo estuviera viviendo, pues había estado en esa casa de seguridad el día anterior. 18 de septiembre fue, creo que martes, de manera que Tomás estuvo el lunes ahí en Nandaime. Dice, cuando su amiga vio su rostro, que su rostro pasa del resplandor al gris, como temblaba, pero de angustia, retornó a la normalidad, a ese estado sereno que la posee cuando hay peligro. Le expliqué, mientras me castañaban los dientes, me irritaba su calma. Se vistió y fue a llamar por teléfono a mi contacto, Silvio Casco. Silvio nada sabía, solo cuanto decía la radio. Ella le pidió que llegara a Rivas y Silvio, con su disciplina y decisión de siempre, se apareció esa misma noche en Rivas. Poco a poco se fueron aclarando los hechos. Ricardo Morales y Óscar Turzo salieron en la medianoche de aquel martes 18 de septiembre de 1973 de la casa de seguridad alquilada en Nandaime, que había comprado, cerca del hospital. Se dirigieron en el carro enorme y ruidoso que había comprado René Vivas en 800 Córdobas y llamábamos el avión. 800 Córdobas en la época eran un poco más de $100, $130 más o menos. De la época, un carro. Más o menos ahorita serían como unos $1,500, un carro viejo. Y le decían el avión porque no tenía escape, entonces sí, un ruidaje que no es jugando. Sigue el relato de Tomás. Una patrulla a la casa de ladrones se topó por casualidad con los guerrilleros. Ricardo estaba legal, recién tenía un par de años de haber salido de la cárcel, y era el director de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional, la UNAM. En aquel tiempo era la UNAM, no la UNAM Managua, era la UNAM. Al momento de su captura, apenas tuvieron tiempo de desprenderse de folletos comprometedores, y Mariguita, cuando pasó por el lugar, creyó que los folletos se le habían caído a Ricardo, ese descuidado, quien los llevaba para distribuirlos en la universidad. Al ser llevado al cuartel, Ricardo se identificó como socio de Óscar Turcio, quien se hizo pasar por ganadero. Óscar ya había atravesado situaciones parecidas. En alguna ocasión gestionó con éxito en un cuartel en León la libertad de Carlos Roberto Güembes, quien había tenido un accidente automovilístico. En otro momento, Óscar Turcio fue detenido y después de dar unos billetes a sus captores, lo pusieron en libertad. Al día siguiente que los capturan, el jefe del cuartel, con varios soldados, fue a inspeccionar la casa donde vivía la amante que alegó tener Óscar, allí en la casa de Nandaime. La supuesta querida Alicia Berbis, de la familia de colaboradores históricos más connotada de Subtiaba, y quien esperaba un hijo de Pedro Arauz, los entretuvo mientras Jonathan González y Juan José Quesada estaban limpiando la subametralladora M3 y la pistola 45 y montaban sus armas. Al dársele la señal, Alicia abrió la puerta y al entrar los guardias fueron barridos. En aquella confusión de disparos, Jonathan fue herido. Juntos salieron a pie, grave error, a la carretera. En Managua, la jefatura de la Oficina de Seguridad fue informada de los sucesos y se decidió trasladar al mayor Alfredo Juárez acompañado de 2 oficiales hasta Nandaime. Juan José Quesada, el karateca, secuestrador de aviones y de voluntades, ayudó al herido Jonathan durante la marcha. Al llegar a la carretera panamericana,
pretendieron sin éxito detener un vehículo y René Vivas cuenta que es que ni Juan José Quesada ni Jonathan González sabían manejar. Ese fue el clavo. Entonces tenían que parar un carro y además obligar al que llevaba el carro a conducirlos a ellos. Entonces no tuvieron éxito. Se fueron caminando hacia un lugar denominado la Montañita de los Mendoza, juzgada propicia para el ocultamiento. Fueron localizados por una patrulla, se defendieron, uno de los guardias cayó muerto. Juan José y Jonathan no tenían alternativa, ambos murieron. Según el parte de la guardia, eran las 12 del día cuando murieron los dos, Juan José Quesada y Jonathan González. No se sabe si cayeron en el intercambio de disparos o si el teniente Coronado Urbina, quien comandaba la guardia, ordenó asesinarlos al quedar indefensos. Otra patrulla había sido enviada a registrar la casa del enfrentamiento. Allí encontraron propaganda política y ropa para niños recién nacidos. Las compañeras se habían ido tranquilas en transporte público. Óscar y Ricardo, conducidos a un camino solitario para simular un intento de fuga, fueron asesinados a las 4:30 de la tarde del martes 18 de septiembre. No se logró establecer si al decidir el asesinato la identidad de los detenidos había sido esclarecida. El reporte operacional de la Guardia sobre los sucesos con fecha 20 de septiembre dice que la identificación no se hizo hasta cuando los cadáveres estaban en la morgue. Mientras tanto, se dio el golpe salvaje contra Salvador Allende, también un poco antes, ¿no? Y dice Tomás que a raíz del golpe contra Allende, algunos compañeros perdieron la fe. No es posible hacer una revolución, decían. La revolución cubana, decían, es una excepción. Nosotros, en cambio, no perdimos la confianza en la victoria final. Algunas semanas más tarde se hizo público que un guerrillero desconocido no era Carlos Fonseca, como se creyó inicialmente, por quien prepararon en León café negro, ataúd, ofrendas florales. Que no era Carlos, sino Juan José Quesada. A Omar Cabezas le tocó la difícil tarea de comunicar la noticia de la caída de Juan José Quesada a su familia ahí en León. Los estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional me pidieron algún tiempo después hacer un trabajo escrito sobre Ricardo Morales. Eran momentos en que algunos sectores no adheridos a la lucha armada criticaban a los aventureros del Frente Sandinista y en nombre de las ideas revolucionarias nos conminaban a la pasividad. Cumplí con esa tarea y escribí. Voy a leer ahora lo que escribió Tomás para esa ocasión. Lo primero que se pregunta Ricardo Morales en las celdas de la aviación es ¿cuál es mi destino? Y enseguida, sin preocuparse mucho por su futuro inmediato, invoca la causa a la que da su capacidad intelectual y su sangre. Lo importante es que estamos al lado del pueblo y que estamos haciendo su historia. Esta frase es preciosa. Lo importante es que estamos al lado del pueblo y que estamos haciendo su historia. En otro momento, cuenta Tomás, Ricardo reafirma el compromiso con la liberación nacional y que en armonía con ese postulado, decía Ricardo Morales, la actividad revolucionaria es el arte de dar a la propia vida el valor de una misión histórica. Ricardo Morales se entrega sin malos entendidos, saturado de pasión a la lucha revolucionaria. En su movilidad politizante y operativa, riega el ejemplo de la entrega con la vocación de un jardinero que cultiva hombres para ponerlos a trabajar como cuadros políticos. Era lento en el reproche, apasionado y certero en la crítica, directo y fraternal. Tenía en los ojos una ternura controlada que a veces daba cabida al relámpago. Estaba en todas partes y en el momento oportuno. En la universidad,
en la huelga proletaria, en la crisis, en la alegre soledad de la posta, en las manos entendidas, en los puños apretados. Los enemigos de nuestro pueblo no saben a quién mataron, y hablamos en singular porque Ricardo Morales y Óscar Tucio eran dos personalidades distintas en una unidad de complementos. Desconocen en su ignorancia y prepotencia el caudal del río al que pusieron puntos suspensivos. De todos modos, su alegría no les durará mucho tiempo. Ricardo Morales nació el 11 de junio de 1939 en Diriamba. Vivió infancia y adolescencia en su ciudad natal, donde se destacó como deportista. Se graduó en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí despertó a la inquietud revolucionaria. Participó con otros nicaragüenses en algunos de esos organismos políticos del exilio, en los que la exaltación es la inevitable respuesta a la nostalgia y al patriotismo. En 1968 llegó a Nicaragua y de inmediato se incorporó al Frente Sandinista de Liberación Nacional. El 15 de diciembre de 1968 capturaron al dirigente revolucionario después de intentar huir en un automóvil que se volcó luego de ser detectado en su actividad revolucionaria por la policía represiva del régimen. Por entonces, Ricardo continuó siéndolo después de salir de la cárcel, catedrático de la Universidad Nacional. Torturado en los interrogatorios, no dijo una sola palabra, ni una sola, acerca de sus actividades. Se sabe que igual que el soldado prisionero en acción de guerra que da su nombre y su número, pronunció con firmeza las siguientes palabras: soy revolucionario, militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esta conducta obedece a una clara conciencia de cuál debe ser el comportamiento de un revolucionario, aún en las situaciones más difíciles. Desde la cárcel, algún tiempo después, escribía Ricardo Morales: en el medio en que nos encontramos, resulta que no basta ser revolucionario, sino que además hay que aparentarlo. Compañeras y compañeros, oigan esta frase de Ricardo: no basta ser revolucionario, sino que también hay que aparentarlo. Es muy importante asumir esto. La cárcel, dice Tomás, fue para Ricardo una interrogación, pero también muchas veces con afirmaciones categóricas. Me pregunto, decía Ricardo, si no podré transformar esta monotonía en cosa prodigiosa allí en la cárcel. Otra frase de Ricardo: nada sucede aquí, más que tranquilos encierros. La paz de este país está engalanada de cárceles y olores de muerte. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Otro más. Lo que se necesita es abrir y romper lo que tiene que abrirse y romperse, y dar cauce a la esperanza. Ricardo Morales: a veces, dice Tomás, hay síntomas de desaliento en las cosas que escribió Ricardo. Por ejemplo, lo que pesa es este aislamiento y esta inactividad monótona. Pero de inmediato, dice Tomás, afirma con firmeza: la lucha ha de tener salida en esta situación. La respuesta a la soledad solo podrá realizarse en el paraíso que construirán los hombres con sus manos. Nada hago, tal vez ya nada hago, pero sigo soñando. Siguen creciendo mis sueños y mis ojos se quedan cortos para coger el mundo futuro. En sus reflexiones, Ricardo no se olvida de uno de esos fugaces compañeros de celda que se quedó en algún lugar para siempre. Y cuenta Ricardo: Juan Pérez era como zapato viejo y se murió de preso. Éramos habitantes de la misma celda. Íbamos juntos a tomar el sol y juntos enfilábamos para tomar la magra ración de comida. Recibíamos juntos también la ración de silencio y de opresión. De pronto dejó de ser mi acompañante. Dicen que murió de enfermedad,
de hambre, de tristeza, de soledad, de odio, de falta de sol, de coraje, ¿por qué no de política? Sigue Tomás. Sigue soñando, Ricardo, con una sociedad florecida, enhiesta, con un mundo sin cadenas. Sueña con la mujer amada que también es combatiente y que ha sido sometida como él al tormento. Y Ricardo le dice a Doris: en esta soledad tengo tu sonrisa de desquite, y nadie supo cómo mi memoria la dejó en tu rostro. Esta mañana en mis sentidos se quedaron presos. Lo doloroso para Ricardo no son las torturas con que intentan someter su cuerpo entrenando para la firmeza. Es el dolor de su compañera lo que inspira este mensaje. Y escribe Ricardo: las fieras no van a la selva y la jauría de tantos gritos se agolpa en esos cuerpos donde se descubre cuántas torturas se requieren para alcanzar victorias. No alcanza la calumnia ni el ultraje para desangrar tu cuerpo, ni secreto que conspire para roer tanto mediodía inevitable. Cosa más linda, ¿no? De Ricardo a Doris Tijerino. Doris María Tijerino, dice Tomás, su compañera había sido ultrajada. Sus lágrimas las recoge Ricardo y las entrega a la revolución. La cárcel y la soledad ponen a prueba la fortaleza del revolucionario. Su determinación no solo aporta la prueba, sino que la escala y toma altura. Y escribe Ricardo: la cárcel, tal vez sea bueno decirlo, no es cárcel para mis huesos. Es locura encerrar los huesos. Es locura encerrar los sueños, es locura. Rabia, impotencia, bilis de clase ya muerta. En la cárcel yo estoy fuera, los carceleros dentro. Cuando Ricardo sale de la cárcel le da un nuevo contenido a las relaciones internas del FSLN. Él pasa de la universidad a la conspiración y reaparece en la huelga obrera, en la sala de conferencia, retorna una y otra vez al trabajo conspirativo, así hasta la muerte. Hay quienes, para justificar su cobardía y su indiferencia, esos que al decir de Lenin pertenecen al partido de los saciados, critican en las tertulias la imprudencia de Ricardo Morales y Óscar Turcio, quienes andaban en la medianoche solitaria de una pequeña localidad. Es para morirse de asco. No valdría la pena referirse a las críticas de tales observadores que para colmo se autotitulan revolucionarios, si no fuera porque la siembra del pánico puede dar sus frutos en algunos sectores mal informados. No es posible participar en la lucha revolucionaria sin riesgos, dice Tomás Borges. En el duro oficio de la militancia existe la posibilidad real de llegar hasta el sacrificio definitivo. No haríamos justicia si no reafirmáramos nuestra fe en estrategia sandinista, y nada más apropiado para reafirmarla que salir al paso de la vacilación de los reformistas y a los intentos de la reacción de sembrar la duda y el pesimismo. En Nicaragua no ha habido una verdadera polémica, una confrontación teórica alrededor de las condiciones objetivas sobre un proceso de lucha armada. La contradicción se ha provocado acaso al margen de las palabras, en los hechos. En documento reciente dado a conocer por la seccional universitaria de la Juventud Socialista, en la cual se critican los pronunciamientos del Quinto Congreso de Estudiantes Universitarios UNEN, se expresa el contenido del pensamiento más radical de la llamada izquierda. Es inexplicable cómo algunos no han llegado a entender en este país que la línea divisoria entre los explotados y los explotadores son los fusiles de la Guardia Nacional, cuyas puntas de mira se dirigen hacia los explotados. Desde el otro lado de esta cerca mortal se oyen los alegres consejos y las amenazas para que los trabajadores del campo y la ciudad no intenten ni piensen siquiera invadir los terrenos prohibidos donde la propiedad privada, la libre empresa y el imperialismo hacen de las suyas. Los revolucionarios verdaderos intentan desbaratar esa alambrada de fuego que no solo es una amenaza, sino que impide a los trabajadores realizarse como seres humanos, disfrutar el producto de su trabajo
ser libres. A este intento de los revolucionarios hay quienes lo llaman aventurerismo, desesperación, pesimismo. Fidel Castro fue derrotado cuando intentaba ocupar por la fuerza el cuartel Moncada. No está de más agregar que después de este fracaso cayó sobre Fidel y sus compañeros una lluvia de epítetos: aventureros, desesperados. Otros, o los mismos, nos tiran al rostro como un escupitajo los fracasos del FSLN y se quejan de la represión. ¿Desde cuándo la lucha revolucionaria, aún en sus expresiones reivindicativas, no lleva en su seno la represión enemiga? La organización permite ver más allá de la gastroenteritis y del hambre y luchar por una vida mejor. El sindicato es una escuela para reafirmar la lucha de clase, para estudiar los prolegómenos, los prolegómenos de la toma del poder, y eso está claro. Si al sindicato se le utiliza luego para enfrentarse a la burocracia que florece inevitable tras la toma del poder, está bien. Pero si se le acaricia como fin, el sindicato es un pobre mago fracasado en su intento de sacar del sombrero las soluciones exigidas para su supervivencia por los trabajadores. Quienes niegan que serán los hambrientos y explotados los que harán la revolución tratan de contraponer en tesis ininteligibles a estos con los obreros y los campesinos. Pero es que los obreros y los campesinos no están entre los hambrientos y los explotados. No se ha repetido hasta la saciedad que la revolución sandinista será fruto de la unidad combativa de los obreros y los campesinos, con la participación de los estudiantes y otros sectores interesados en el cambio. ¿Cuándo ha dicho el FSLN o cuándo dijeron los estudiantes universitarios reunidos en el 5º Congreso que ha desaparecido la contradicción entre la burguesía y la clase obrera? Afirmar además que el FSLN y los estudiantes universitarios están inspirados por las ideas de Marcuse es estar jugando con los argumentos. Ricardo Morales sostenía que el marxismo es una filosofía humanista y la revolución debe reducir al máximo el derramamiento de sangre y los sufrimientos del pueblo, pero no mediante el debilitamiento económico y político de la burguesía, merced a la conciliación de clases y la vaguedad en los planteamientos, sino por medio de la confrontación violenta con quienes hacen derramar la sangre y matan por hambre e insolubilidad a miles de niños, hombres y mujeres. ¿No saben los reformistas que la Guardia Nacional asesina por diferentes motivos cerca de una docena de personas por día? ¿Ignoran la mortalidad infantil a consecuencia del hambre y la falta de asistencia médica? El derramamiento de sangre provocado por la guerra revolucionaria es insignificante si lo comparamos con el torrente desatado por los crímenes del régimen somocista. La guerra revolucionaria es en última instancia una economía de sangre y de vidas, aunque para ello haya sido necesario la inmolación de Ricardo Morales, de Oscar Turcio, de Jonathan González, de Juan José Quesada y de centenares de miles de militantes revolucionarios. Sería un grave error lanzarse a aventuras descabelladas, pero más grave todavía sería no preparar las condiciones políticas, materiales y técnicas de la guerra insurreccional. La lucha insurreccional requiere de una base organizada y una capacidad técnica militar. La esencia del asunto está, sin embargo, en ser fiel a las palabras, probar con hechos cuando se dice en frases en que en labios de los reformistas resultan sospechosas. El humanismo de los reformistas es demagógico, una niebla de frases con la cual ocultan su vacilación. Los últimos acontecimientos de América Latina demuestran lo contrario, pero hay siempre una manera de justificar lo injustificable, y resulta que para los socialistas en Nicaragua, los responsables principales del golpe en Chile no son ni el imperialismo ni la oligarquía chilena, sino los compañeros del movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Cualquiera sea la forma para abordar la guerra revolucionaria, siempre encontrarán los reformistas manera de negar su justeza, su posibilidad. La lucha prolongada es una secuencia de momentos iniciados con una esmerada preparación de condiciones políticas, materiales y técnicas, y tendrán la extensión y profundidad que las circunstancias concretas, la habilidad de los revolucionarios y la experiencia determinen. Ya tengo que cortar ahí porque ya son las 7:57. Ya. Solo voy a terminar, me voy a quitar
un par de minutos. El Frente, leal a sus pronunciamientos y a sus mártires, se ha estructurado como organismo político-militar. Ha sobrevivido a pesar de los golpes, ha consolidado su autoridad moral ante el pueblo nicaragüense, está superando en pleno proceso de madurez las debilidades propias de todo organismo joven y examinando sus errores tácticos. Se prepara para una contienda en la cual el problema del poder será dilucidado con el fuego de los fusiles insurreccionales que apagarán los cantos de sirena de la burguesía y de sus aliados socialistas. No dudamos de que esta es la hora de la acumulación de fuerza de la organización, de preparar los destacamentos para el combate, o como dijo nuestro Ricardo Morales, en este momento debemos de mirar que a lo largo del camino se nos presentan dos bifurcaciones: abdicación y larga noche de tiranía, o firmeza revolucionaria y decisión para fundar nuestra propia tierra de promisión. Los revolucionarios nicaragüenses ya escogieron el camino, la firmeza revolucionaria. Tomás Borges, en La paciente y paciencia, sobre Ricardo Morales, uno de los más relevantes compañeros asesinado por la Guardia Somocista el 18 de septiembre de 1973. Ahí seguiremos compartiendo, reflexionando en los próximos años, sí. ¿Oyeron? No sé cuándo, tal vez el 4, tal vez el 11, no sé. Nos oímos, nos escuchamos, nos vemos. En 2021, pásenla bien, no beban mucho guaro, no quemen tanta pólvora, coman rico, pásenla con su gente, disfruten la vida. Que el próximo año será un año intenso y vamos rumbo a otra victoria. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.